mirando sus ojos asustados. «Nadie te va a hacer daño mientras estés en esta casa, nadie, te lo prometo». No sé de dónde salió esa promesa. No sé si yo tenía derecho a prometer algo así, pero las palabras salieron de mi boca con una convicción que yo mismo no esperaba. Como si alguna parte de mí, que llevaba muerta 7 años, de repente hubiera despertado. Ella me miró largo rato, estudiando mi cara, buscando saber si podía confiar. Entonces asintió despacio. «Gracias», susurró. Me levanté y fui por la cobija. Cuando volví, ella seguía en la misma posición, encogida en el sofá, abrazándose la panza. La cubrí con cuidado y fui a la cocina a preparar té. No había mucha cosa en casa. Yo no era de cocinar, vivía de arroz, frijoles y huevo estrellado, pero tenía té de menta que la vecina, doña Marieta, me había regalado hace unos meses. Mientras el agua hervía en la estufa, miré por la ventana de la cocina. Allá afuera, Trobón bebía agua del bebedero, cansado del correteo. Las gallinas picoteaban en el patio, ajenas a todo. El viento mecía las hojas del viejo árbol de mango que Teresa había plantado cuando nos vinimos a vivir aquí. Todo parecía normal, común, como si nada hubiera pasado. Pero había pasado. Yo había sacado a una mujer del río, una mujer embarazada, y ahora estaba en mi sala, asustada, herida, confiando en mí para protegerla. La tetera silbó. Vertí el agua caliente en la taza con las hojas de menta y volví a la sala. «Toma», le dije entregándole la taza. «Te va a calentar por dentro». Ella la tomó con ambas manos, temblando menos ahora, y dio un sorbo. Cerró los ojos, sintiendo el calor bajar por la garganta. «Gracias», dijo de nuevo. Parecía ser la única palabra que lograba repetir. Me senté en la vieja mecedora, al otro lado de la sala, y me quedé mirándola. Ahora, con más calma, pude verla mejor. Era joven, debía tener unos 20 y tantos años, cabello castaño, mojado, pegado al rostro, piel clara, con algunas pecas en la nariz, ojos hundidos, cansados, como si no durmiera bien desde hacía tiempo. La panza estaba grande, debía tener unos 7, 8 meses de embarazo. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Ella dudó, como si hasta su propio nombre fuera peligroso de decir en voz alta. «Leticia», respondió bajito. «Leticia Moreira». «Yo soy Joaquín», dije. «Joaquín Ferreira. Esta es mi hacienda. Vivo solo aquí hace unos 7 años». Ella asintió, tomando otro sorbo del té. «¿Eres viudo?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a hablar de eso, de Teresa, de la pérdida. «Lo soy», respondí, la voz saliendo más ronca de lo que quería. «Mi esposa murió de cáncer, hace 7 años este mes». «Lo siento mucho», dijo Leticia, y había sinceridad en esas palabras. «¿Y tú?», pregunté, cambiando de tema. «¿Cuánto tiempo llevas de separada?». Ella suspiró profundo, mirando la taza de té como si las respuestas flotaran dentro. 3 meses, dijo. 3 meses desde que agarré mis cosas y me fui de casa. Me fui a vivir con mi hermana, a Anápolis. Él no lo aceptó. Llamaba a cada rato, aparecía en la puerta, amenazaba, decía que yo era suya, que siempre lo sería, que ningún otro hombre me querría. La voz le tembló, pero siguió. Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve miedo de contárselo. Pero él lo descubrió solo. No sé cómo, creo que me siguió hasta la clínica, se puso loco. Dijo que yo había salido embarazada a propósito para humillarlo, para probar que él no era hombre. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ayer por la mañana apareció en casa de mi hermana, dijo que necesitaba hablar conmigo, que lo iba a aceptar todo, que solo quería hacer las paces. Mi hermana no estaba en casa. Yo fui una tonta. Le creí. Me subí al carro con él. La voz se le quebró, pero forzó las palabras a salir. Condujo lejos de la ciudad.
Dijo que conocía un lugar bonito, que podíamos hablar con calma. Cuando me di cuenta de dónde estábamos, ya era tarde. Se detuvo a la orilla del río, salió del carro, me jaló afuera. Intenté correr, pero él me agarró. Dijo que yo le había arruinado la vida, que mi hijo era una abominación, que iba a acabar con todo ahí mismo. No pudo continuar. Se derrumbó en sollozos, todo el cuerpo temblándole, la mano apretando la panza como si quisiera pedirle perdón al bebé por todo lo que estaba pasando. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo consolar. Hacía tanto tiempo que no consolaba a nadie. No desde Teresa, cuando ella lloraba de dolor en el hospital y yo me quedaba sosteniendo su mano, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque sabía que era mentira. Me levanté y fui a la cocina. Tomé un vaso de agua fresca, un trapo limpio mojado y volví. Me arrodillé frente a ella de nuevo y le limpié el rostro con cuidado, como lo haría con una hija, como lo haría si hubiera tenido hijos. Leticia, le dije, firme pero suave. No eres ninguna tonta, no tienes la culpa de nada. El único culpable aquí es ese hombre, y va a pagar por lo que hizo. Yo me encargaré de eso. Ella me miró con esos ojos rojos, hinchados, llenos de dolor. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo te vas a encargar? No tengo pruebas, es mi palabra contra la de él, y él tiene dinero. Tiene abogados, tiene amigos en la policía. Nadie me va a creer. Yo te creo, dije, y yo vi su carro, vi las marcas de las llantas, te vi siendo arrastrada por el río, yo soy testigo, y un testigo vale más que el dinero. Ella se me quedó mirando, como si estuviera tratando de decidir si podía tener esperanza, si podía creer que alguien finalmente estaba de su lado. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Era una buena pregunta, una pregunta que yo también me estaba haciendo. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué me estaba metiendo? Pude haber llamado a la policía, haberla dejado en manos de las autoridades, haber vuelto a mi vida solitaria y olvidado todo. Sería más fácil, más seguro, pero no podía. Algo dentro de mí, algo que estaba dormido, olvidado, enterrado junto con Teresa, había despertado. Y no quería volver a dormirse, porque sé lo que es perder a alguien, dije, y porque si hubiera llegado un minuto después, tú no estarías aquí, tu hijo no estaría aquí, y yo no puedo vivir sabiendo que pude haber hecho algo y no hice nada. Leticia me tomó la mano. Sus dedos, fríos y temblorosos, apretaron los míos con fuerza. Gracias, dijo una vez más, pero esta vez la palabra vino cargada de algo más. No era solo gratitud, era confianza, era esperanza. Era una petición silenciosa, no me abandones, y yo no iba a abandonarla. Pasé el resto de la tarde cuidándola, le lavé los pies heridos, le apliqué mercurocromo y le vendé con un trapo limpio. Le di más té, luego sopa de gallina que tenía congelada de hace unos días. Comió despacio, en silencio, aún asustada, aún temblando de vez en cuando. Cuando anocheció, preparé el cuarto de visitas, aquel que Teresa usaba para coser, para que durmiera. Cambié las sábanas, abrí la ventana para ventilar, encendí una vela de citronela para ahuyentar a los mosquitos. Puedes dormir tranquila, le dije cuando se acostó en la cama. Yo me quedaré despierto. Si necesitas algo, solo llama. Ella asintió, jalando la cobija hasta el mentón. ¿Joaquín?, llamó, cuando yo ya estaba por salir del cuarto. ¿Sí? ¿Crees? Dudó ella. ¿Crees que mi bebé estará bien después de todo lo que pasó? ¿Será que sobrevivió? Miré su panza, grande y redonda bajo la cobija. No soy doctor, no sé de embarazos, pero algo dentro de mí, tal vez instinto, tal vez fe, me dijo que ese bebé era fuerte, que había luchado por sobrevivir tanto como su madre. Tu hijo está bien, le dije, con una convicción que ni yo sabía que tenía.
Es fuerte, como tú. Leticia sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Gracias, susurró cerrando los ojos. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. Me quedé parado en el pasillo oscuro, escuchando el sonido de su respiración del otro lado de la pared. Después de tanto tiempo solo, era extraño tener a alguien en casa. Extraño escuchar a otra persona respirar, moverse, existir. Pero no era malo. Era reconfortante. Fui a la sala y me senté en la mecedora, de frente a la ventana. Afuera, la noche estaba clara. La luna llena iluminaba el pasto, las cercas, el camino de tierra. Los grillos cantaban fuerte, haciendo ese ruido monótono que siempre me acompañaba en las noches solitarias. Pensé en Teresa. Pensé en cómo ella estaría orgullosa de mí. Ella siempre decía que yo tenía un buen corazón, incluso cuando yo dudaba. Decía que era capaz de hacer el bien, si me dejaba. Y ahora, después de 7 años viviendo en automático, solo existiendo sin realmente vivir, yo había hecho algo. Había salvado a alguien. Había elegido tender la mano en vez de darle la espalda. Quizás era eso lo que Teresa quería que aprendiera. Quizás por eso Trovão me había llevado al río. Me quedé dormido aún en la silla, arrullado por el canto de los grillos y por la certeza de que por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito. Pero lo que no sabía era que esa noche de paz sería la última antes de que llegara la tormenta. Y cuando la tormenta llegara, tendría que decidir si estaba realmente listo para luchar. El silencio. Antes de la tormenta. Me desperté con el sonido de ollas golpeando en la cocina. Por un segundo, aún medio dormido en la mecedora, pensé que era Teresa. Pensé que los últimos 7 años habían sido una pesadilla fea y que iba a abrir los ojos y encontrarla haciendo café, refunfuñando, que me había acostado chueco otra vez y que pasaría el día con dolor de espalda. Pero cuando abrí los ojos, vi que el sol ya estaba alto, debían ser como las 9 de la mañana, y el sonido venía del cuarto de visitas, no de la cocina. Me levanté despacio, el cuerpo adolorido de haber pasado la noche sentado, y fui hacia allá. Leticia estaba de pie, tratando de arreglar la cama con dificultad por la panza. Se había puesto una de las camisas viejas que le había dejado en el cuarto, una camisa de cuadros de Teresa que nunca había tenido el valor de donar. «Buenos días», dije desde la puerta. Ella se dio la vuelta, asustada, y se llevó la mano al pecho. «¡Jesús! ¡Me asustaste!». «Perdón», dije. «Pensé que todavía estabas durmiendo». «No pude dormir mucho», admitió, alisándose la camisa con las manos. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él. Veía el río. Veía... No terminó. No era necesario. «Es normal», dije, entrando al cuarto. Después de un trauma así, el cuerpo se queda en alerta. Tarda unos días en calmarse. «Parece que entiendes», dijo ella, mirándome con curiosidad. «Entiendo», respondí. «Cuando Teresa murió, pasé meses sin dormir bien. Cada vez que me echaba una cabezada, soñaba con ella en el hospital, con los aparatos pitando, con los doctores diciendo que ya no había nada que hacer. Me despierto a mitad de la noche sudando frío, el corazón disparado». Leticia asintió, comprendiendo. «¿Y cuánto tiempo te tardaste en poder volver a dormir?» «Unos meses», dije. «Pero con el tiempo se va poniendo más fácil. La mente aprende a procesar. El dolor no se va, pero cambia de lugar. Deja de ser una herida abierta y se vuelve una cicatriz. Todavía duele cuando la tocas, pero ya no sangra». Ella se quedó callada un momento, pensando en mis palabras. Luego preguntó: «¿Y tú? ¿Lograste superarlo?». Era una pregunta directa, honesta, y merecía una respuesta honesta. «No sé si uno supera esas cosas», dije. «Creo que solo aprendemos a sobrellevarlo, a seguir adelante cargando el peso. Algunos días son más ligeros,
Otros apenas podemos levantarnos de la cama. ¿Y hoy?, preguntó ella. ¿Es un día ligero o pesado? La miré a ella. Esa mujer que saqué del río ayer, que apenas estaba viva, que aún temblaba al escuchar un ruido fuerte, y sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era exactamente alegría, era más como propósito, como si por primera vez en años tuviera una razón para despertarme que no fuera solo sobrevivir. Hoy es un día ligero, respondí. Ella sonrió, de esa manera pequeña, tímida, pero verdadera. Ven, le dije, voy a hacer café y arepas de maíz o tortillas. Tienes que comer bien, 2 para alimentar, ¿recuerdas? Ella rió bajito y me siguió a la cocina. Mientras preparaba el café en la estufa de leña, a la usanza antigua que me enseñó Teresa, Leticia se sentó en la silla de la mesa y se quedó mirando por la ventana. El sol entraba fuerte, iluminando la cocina sencilla, estufa vieja, fregadero de loza rajado, gabinetes de madera que yo mismo hice hace décadas. No era lujo, pero era hogar. Es bonito aquí, dijo. Tranquilo. Es solitario, corregí, pero es mío. Y sí, tiene sus momentos bonitos. Puse la arepa o tortilla en el comal esperando a que se dorara. El olor a queso derretido llenó la cocina. A mi estómago le rugió. No había comido nada desde ayer por la mañana. «Joaquín», Leticia llamó todavía mirando por la ventana. ¿Qué vamos a hacer ahora?», la pregunta que había estado evitando pensar desde ayer. Volteé la arepa o tortilla en el comal, ganando tiempo para pensar. ¿Qué haríamos? La situación era delicada, peligrosa. Ese hombre, su exesposo, había intentado matarla a ella y al bebé, y hombres así no se rinden fácilmente. Si él descubría que ella estaba viva, que había sobrevivido, regresaría, y la próxima vez sería más cuidadoso. «Primero tienes que recuperarte», dije sacando la arepa o tortilla del comal y poniéndola en el plato. «Segundo, tenemos que avisar a las autoridades, policía, ministerio público. Lo que hizo es tentativa de homicidio. Él tiene que responder por eso». «¿Y si él me encuentra antes?», preguntó ella con la voz fina de miedo. «¿Y si viene aquí?». «Él no sabe que estás aquí», dije poniendo el plato frente a ella. «Nadie lo sabe. ¿Estás segura por ahora?». «Por ahora», repitió ella, la palabra pesando en el aire. Me senté del otro lado de la mesa con mi propio plato y comimos en silencio. La arepa, o tortilla, estaba buena, crujiente por fuera, suave por dentro, el queso derretido mezclado con mantequilla. Leticia comió despacio, saboreando cada bocado, como si no hubiera comido bien en días. Y probablemente no había comido. Cuando terminamos, lavé los trastes mientras ella volvía a mirar por la ventana. Me di cuenta de que no quitaba los ojos del camino de tierra que llevaba a la hacienda. Estaba asustada, esperando ver el carro de él aparecer en cualquier momento. «Leticia», dije, secándome las manos con el trapo, «necesito ir al pueblo hoy. Necesito avisar a las autoridades de lo que pasó. Y tú necesitas ropa limpia, medicinas, esas cosas. ¿Quieres venir conmigo o prefieres quedarte aquí?». Ella se puso pálida. «No quiero quedarme sola», admitió, «pero tampoco quiero salir de aquí. ¿Y si alguien me ve? ¿Y si él está buscando? ¿Y si...?» «Cálmate», dije acercándome. «No tienes que decidir ahora. Puedo ir solo si quieres, pero necesito tú. ¿Tienes alguien de confianza a quien podamos avisar? ¿Tu hermana, tus padres, alguien?». Ella pensó por un momento. «Mi hermana», dijo. «Camila. Debe estar desesperada. Yo desaparecí ayer por la mañana y no regresé. Seguro que ya avisó a la policía. Buscó por todas partes». «Entonces necesito hablar con ella», le dije. «Decirle que estás bien, que estás a salvo. Tienes su número de teléfono». Leticia asintió. «Está en mi bolsa, o estaba. Creo que se quedó en su coche. Maldición. Sin teléfono, sin papeles, sin nada.
Ese desgraciado lo tenía todo planeado al dedillo. ¿Recuerdas el número de memoria?, pregunté. Ella cerró los ojos, concentrándose. Lo recuerdo, dijo, y recitó el número. Lo apunté en un papel viejo que encontré en el cajón. Voy al pueblo, voy a llamarla, voy a avisar a la policía, le dije. Tú quédate aquí, cierra la puerta por dentro, no abras a nadie más que a mí, ¿entendido? ¿Y si tardas?, preguntó ella con el pánico subiendo en su voz. No tardaré, prometí. 3 horas, como máximo. Voy y vuelvo. Y si pasa cualquier cosa, escóndete en el cobertizo de atrás. Hay una trampilla en el suelo que da a un sótano viejo. Nadie sabe que existe. Ella tragó saliva y asintió. Fui al cuarto, tomé mi viejo sombrero de cuero y el revólver calibre 38 que guardaba en el armario desde que mi padre murió. No usaba un arma desde hacía años. No me gustaban, nunca me gustaron. Pero en esa situación pensé que era mejor tenerla a no tenerla. Le mostré el revólver a Leticia. ¿Sabes usarlo? Ella negó con la cabeza. Entonces lo dejaré guardado bajo llave, dije. Pero si lo necesitas, solo tienes que girar la llave. Apuntas, respiras hondo y aprietas el gatillo. La patada es fuerte, así que agárralo firme. Ella miró el arma con miedo, pero también con determinación. Espero no tener que usarlo, dijo ella. Yo también. Antes de irme, pasé por el cobertizo, tomé ración para Trovador, agua fresca, y lo preparé para el viaje. El caballo estaba descansado, tranquilo. Le pasé la mano por el cuello. Una carrera más, viejo, le murmuré. Esta vez regresaremos antes del mediodía. Trovador bufó, como si estuviera de acuerdo. Volví a la casa, abracé a Leticia, un abrazo rápido, paternal, y monté al caballo. Cierra la puerta con llave, le recordé, y no abras a nadie. Ten cuidado, me dijo desde el porche, abrazándose a sí misma. Espoleé a Trovador y salí por el camino de tierra. El sol estaba fuerte, el cielo despejado, sin nubes. Parecía un día normal, un buen día, pero yo tenía un nudo en el estómago, una mala sensación, como si algo anduviera mal. Miré hacia atrás por última vez. Leticia seguía en el porche, observándome partir. Le hice un gesto, ella me devolvió el saludo, y entonces giré en la curva del camino y ella desapareció de mi vista. El pueblo quedaba a unos 15 kilómetros. A caballo tardaba unas 2 horas, dependiendo del ritmo. Decidí ir a un trote medio, lo suficientemente rápido para no demorar, pero sin cansar a Trovador. El camino de tierra estaba lleno de polvo, baches y piedras sueltas. De vez en cuando pasaba una carreta, un coche viejo levantando polvo, una bicicleta con un niño yendo a la escuela. Saludaba a todos con un gesto de sombrero, como dictaba la costumbre. Mientras cabalgaba, no podía dejar de pensar en Leticia, sola en la hacienda, asustada, embarazada, sin nadie más que yo para protegerla. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿No debía haberme quedado? ¿Estaría bien sola por unas horas? Sacudí la cabeza, tratando de alejar los malos pensamientos. Estaba a salvo. La casa estaba lejos del camino principal. Nadie pasaba por allí sin ser invitado. Y ella había cerrado la puerta con llave, como le pedí. Todo iba a estar bien. Tenía que estarlo. Pero esa mala sensación no se iba. Crecía en mi pecho como una sombra, pesada y fría. Cuando pasé por la ranchería de Agua Comprida, 3 casas, un viejo bar, una iglesia con la puerta cerrada, el viento cambió de dirección. Venía del oeste, fuerte y húmedo. Miré al cielo. Las nubes se estaban formando en el horizonte, oscuras, pesadas, cargadas. Iba a llover, y por el aspecto de esas nubes no sería una lluvia cualquiera, sería tormenta. Espoleé a Trovador más rápido ahora. Necesitaba llegar al pueblo, hacer lo que tenía que hacer y volver antes de que llegara la lluvia, antes de que el camino se hiciera lodo,
antes de que fuera imposible regresar. Pero en el fondo, en ese lugar donde uno siente las cosas antes de entenderlas, yo lo sabía. Sabía que ya era demasiado tarde, que algo andaba mal, y que Leticia estaba sola, esperándome, mientras la tormenta, la real y la que venía en forma de hombre, se acercaba. Cuando el cielo se desata, llegué al pueblo poco antes del mediodía, con el cielo ya tomado por nubes negras que parecían anunciar el fin del mundo. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas, haciendo que las puertas de las casas rechinaran. Las calles estaban vacías, todo el mundo ya se había resguardado, esperando que pasara la tormenta. Até a Trovador, frente a la comandancia, un edificio pequeño de ladrillos descascarados, y entré. Adentro, un ventilador viejo giraba en el techo, haciendo más ruido que viento. Detrás del escritorio, un policía joven, flaco, con uniforme arrugado, jugaba a la paciencia con cartas viejas. «Buenos días», dije quitándome el sombrero. El policía levantó la vista, aburrido. «Buenos días. ¿Qué lo trae por aquí?» «Necesito hablar con el jefe de policía. Es urgente». «El jefe Mauricio salió a comer», dijo el muchacho, volviendo a mirar las cartas. «Regresa hasta después de las 2». Sentí cómo subía la irritación. «Escuche, joven. Vengo a reportar un intento de homicidio. Tiraron a una mujer embarazada al río Verde ayer por la mañana. Yo la saqué del agua. Está viva, pero el hombre que lo hizo sigue suelto. Esto no puede esperar hasta después del almuerzo». El policía finalmente dejó de mover las cartas y me miró con más atención. «¿Intento de homicidio? ¿Está seguro?» «Estoy seguro», respondí conteniendo la rabia. «Vi el coche abandonado, vi las marcas de las llantas, vi a la mujer siendo arrastrada por la corriente. No fue un accidente, fue un intento de asesinato». Se rascó la cabeza pensativo. Luego se levantó y fue hacia una puerta trasera. «Permítame llamar al sargento Oliveira. Él es quien se encarga de estas cosas cuando el jefe no está». Me quedé esperando, de pie en medio de la vieja comandancia, escuchando el viento allá afuera volverse cada vez más fuerte. Los primeros chorros de lluvia comenzaron a golpear el techo de lámina. El sargento Oliveira apareció. Un hombre de unos 50 años, panzón, bigote canoso, cara de quien ya lo había visto todo. «¿Usted es quien reporta el intento de homicidio?», preguntó, examinándome de arriba abajo. «Sí, señor. Cuéntemelo todo, desde el principio». Me senté y conté. Conté sobre la cabalgata matutina, sobre cómo Trovador me llevó hasta el río, sobre el ruido que escuché, sobre la mujer en el agua, sobre el coche abandonado, sobre las marcas de las llantas. Conté cómo la saqué del río, sobre la historia que ella me contó, sobre el exmarido que no aceptaba la separación. El sargento escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno viejo. «¿Y dónde está esa mujer ahora?», preguntó. «En mi hacienda. Está a salvo. Teme que su exmarido la encuentre e intente algo de nuevo». «¿Su nombre?» «Leticia Moreira». El sargento dejó de escribir y me miró. «¿Leticia Moreira? ¿De Anápolis?» «Sí», confirmé. «¿La conoce?» Él asintió lentamente. «Hay un informe levantado desde ayer por la tarde. Su hermana, Camila Moreira, vino desesperada diciendo que Leticia había desaparecido. Dijo que ella salió con el exmarido en la mañana y no regresó. Ya la estamos buscando». Sentí un alivio en el pecho. Entonces, la policía ya lo sabía, ya estaban investigando. «¿Y el exmarido?», pregunté. «¿Han hablado con él?». El sargento puso una cara extraña. «Sí, hablamos. Dijo que la dejó en una central de autobuses en Goiânia porque ella quería irse sola. Dijo que terminaron definitivamente y que ella tomó un autobús hacia São Paulo». «Mentira», dije, golpeando la mesa con la mano. «La arrojó al río Verde para matarla. Yo lo vi». «Le creo», dijo el sargento, levantando las manos.
Pero necesitamos pruebas. ¿El coche que usted vio puede describirlo? Un Gol blanco, viejo, la puerta del conductor abierta. Estaba al otro lado del río, escondido entre los árboles. Enviaré un equipo allá mismo, dijo el sargento tomando el teléfono. Y emitiré una orden de detención preventiva contra el exmarido. ¿Su nombre? No lo sé, admití. Leticia no lo dijo, pero su hermana debe saberlo. Llamaré a ella ahora mismo. Mientras el sargento hacía las llamadas, yo miraba por la ventana. La lluvia había comenzado de verdad. No era una lluvia normal, era una cortina de agua pesada, violenta, que golpeaba el suelo con furia. Relámpagos cortaban el cielo, truenos hacían temblar las paredes. Miré el reloj de la pared, 12:30. Había prometido regresar en 3 horas, pero de esa manera, con esa tormenta, tardaría mucho más. Leticia estaba sola, esperándome, y la tormenta solo empeoraba. «Sargento», lo llamé, interrumpiendo su llamada. «Necesito volver, ahora». Él tapó el teléfono con la mano. «Con esta lluvia, imposible. El camino se convertirá en un lodazal. Usted no podrá pasar». «Pero ella está sola», insistí. «¿Y si él descubre dónde está?» «¿Cómo lo iba a descubrir?», preguntó el sargento. «Nadie más que usted sabe que ella está en su hacienda». Tenía razón, pero esa mala sensación en el pecho no se iba. El sargento volvió al teléfono y habló unos minutos más. Cuando colgó, se acercó a mí. El nombre del exmarido es Rodrigo Tavares, 36 años, empresario, dueño de una refaccionaria de autos en Anápolis. Hay una denuncia anterior por agresión contra Leticia, pero ella retiró la querella en aquel entonces. La hermana acaba de confirmar que su coche es un Gol blanco. Sentí que la sangre me hervía. Entonces, ¿van tras él? Ya envié una patrulla. Lo traeremos a declarar. Y con su testimonio conseguiremos arrestarlo. ¿Y Leticia tendrá que venir hasta aquí? Eventualmente sí, pero por ahora lo mejor es que siga escondida, hasta que arrestemos a Rodrigo y nos aseguremos de que no salga tan pronto. Asentí, tratando de calmarme. Todo estaba en marcha. La policía estaba actuando. El desgraciado iba a ser arrestado. Leticia y el bebé iban a estar seguros, pero esa sensación no se iba. ¿Hay algún teléfono que pueda usar?, pregunté. Necesito llamar a la hermana de Leticia, avisarle que está bien. El sargento señaló el teléfono en el escritorio. Marqué el número que Leticia me había dado. Marcó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Aló? La voz era femenina, joven, desesperada. ¿Camila? Sí. ¿Quién habla? ¿Tiene noticias de mi hermana? Tengo. Mi nombre es Joaquín Ferreira. Encontré a Leticia ayer por la mañana. Está bien. Está a salvo. Escuché un sollozo al otro lado de la línea. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con ella? Está en mi hacienda, recuperándose. No puede hablar ahora porque no tiene teléfono allí, pero le prometo que está bien, y el bebé también. ¿Qué pasó? La policía dijo que desapareció con Rodrigo. La arrojó al río Verde, dije sin rodeos. Intentó matarla a ella y al bebé, pero llegué a tiempo. La saqué del agua. Camila comenzó a llorar al teléfono, sollozos fuertes, descontrolados. Ah, lo sabía. Sabía que era capaz de hacer algo así. Le advertí que no fuera con él. Le advertí. No es tu culpa, le dije. Y no es culpa de ella. La culpa es solo de él. Y va a pagar. ¿Cuándo puedo ver a mi hermana?, preguntó ella entre lágrimas. Tan pronto como pase la tormenta y sea seguro, la traeré al pueblo. Lo prometo. Gracias, dijo ella con la voz temblando. Gracias por salvar a mi hermana. Gracias por cuidarla. No tienes que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero sabía que era mentira. Mucha gente habría mirado a otro lado. Habría fingido no ver. Habría dejado que el río se la llevara. Colgué el teléfono y miré por la ventana de nuevo. La lluvia estaba peor.
Viento fuerte doblaba los árboles. Un relámpago cayó cerca, iluminando todo de blanco por un segundo, seguido de un trueno que hizo vibrar los cristales. «Sargento, necesito irme», le dije. «Ahora». «Señor Joaquín, con todo respeto, usted va a morir si sale con esta tormenta. El camino está imposible. Espere al menos a que la lluvia amaine un poco». Sabía que tenía razón, pero no podía quedarse quieto. No podía dejar a Leticia sola ni un minuto más. «Entonces, ¿me presta un teléfono?», dije. «Alguien que pueda ir a mi hacienda, a ver si está bien». «No hay nadie cerca», dijo el sargento. «La hacienda del señor es aislada. El vecino más cercano vive a unos 10 kilómetros de distancia». «Maldición». Me senté de nuevo, derrotado, escuchando la lluvia golpear el techo. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Cada relámpago, cada trueno, aumentaba la angustia en mi pecho. Alrededor de las 2 de la tarde, la lluvia comenzó a disminuir. No paró, pero dio una tregua. El cielo seguía oscuro, pero se podía ver algunos metros adelante. «Me voy ahora», dije, poniéndome de pie. «Señor Joaquín, espere un poco más». «No puedo», le dije. «Ella lleva sola 4 horas. Prometí regresar en 3. Debe estar desesperada». El sargento suspiró. «Al menos lleve esto», dijo, entregándome un radio viejo. «Si necesita ayuda, llame en el canal 3. Lo escucharemos desde lejos». Tomé el radio, lo guardé en el bolsillo y salí. Afuera, Trovador estaba empapado, temblando, pero firme. Acaricié su cuello. «Una carrera más, viejo. La última, lo prometo». Monté y salí al trote, ignorando la lluvia que mojaba mi rostro, que empapaba mi ropa. No importaba. Solo importaba llegar a casa, llegar hasta Leticia. El camino estaba pésimo. Lodo hasta las rodillas del caballo, charcos enormes, ramas caídas. Trovador resbalaba a cada paso, pero seguía. Yo lo espoleaba, le pedía, le suplicaba que fuera más rápido. 2 horas después, cuando por fin divisé mi hacienda en el horizonte, mi corazón casi se detuvo. Había un coche aparcado frente a la casa, un Gol blanco, y la puerta de mi casa estaba abierta. «No», susurré. «No, no, no». Espoleé a Trovador con todo, cabalgando como loco a través del lodo, de la lluvia, de la desesperación. Cuando me acerqué, salté del caballo aún en movimiento y corrí hacia la casa. «¡Leticia!», grité. «¡Leticia!». Silencio. Entré. La sala estaba revuelta. Sillas volcadas, la mesa volteada, señales de lucha, y en el suelo un charco de sangre. No era mucha, pero era sangre. «¡Leticia!», grité de nuevo, corriendo por las habitaciones. Nada. Se había ido, y yo sabía quién se la había llevado. Saqué el radio del bolsillo con manos temblorosas. «¡Sargento! ¡Sargento Oliveira! ¡Escúcheme!». Estática. «Sargento, él está aquí. Rodrigo Tavares está aquí. Se llevó a Leticia. Necesito ayuda. Ahora». Más estática. Entonces, por fin, la voz del sargento. «Recibido, señor Joaquín. Una patrulla en camino. Espere en el lugar». Pero yo no podía esperar, porque si esperaba, Leticia iba a morir, y esta vez el río no la devolvería. La carrera contra la muerte. No había tiempo para pensar. No había tiempo para esperar a llegada da policía. A cada segundo que pasaba, Rodrigo arrastraba a Leticia más lejos. Y yo lo sabía, de esa forma terrible que uno sabe las cosas en lo profundo del alma, que si no la encontraba pronto, él terminaría lo que empezó en el río. Salí corriendo de la casa. La lluvia había vuelto con furia, pesada, fría, pegándome la ropa al cuerpo. Miré el suelo enlodado, buscando huellas de neumáticos. Las encontré. El Gol había tomado la carretera principal, rumbo al sur, de vuelta hacia el río. Se me heló la sangre. La estaba llevando de nuevo al río, a terminar el trabajo. Monté a Trovano tan rápido que casi me caigo. El caballo estaba exhausto, temblando,
pero cuando le di espuelas salió disparado, porque Trobano siempre entendía, siempre sabía cuándo era urgente, cuándo era cuestión de vida o muerte. Galopamos por el camino de tierra que se convertía en lodo bajo los cascos. La lluvia me azotaba la cara, cegándome, pero yo no aflojaba, no podía. Veía las rodadas en el fango, recientes, hondas. Las seguía como un rastro de sangre. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Cómo sabía dónde estaba ella? Nadie lo sabía, solo yo, la policía, su hermana. Entonces lo entendí. Debió haber seguido las noticias. Debe tener amigos en la policía, informantes. O quizás simplemente buscó por toda la región, casa por casa, rancho por rancho, hasta encontrarla. Los hombres obsesionados son pacientes, son tercos, son peligrosos, y yo había subestimado eso, la había dejado sola, había roto mi promesa. «Aguanta, Leticia», murmuré, espoleando a Trobano una vez más. «Aguanta solo un poquito más, ya voy llegando». El camino descendía hacia el río. Podía escuchar el rugido del agua a lo lejos, más fuerte que antes, más violento por la lluvia. El río verde estaba crecido, furioso, listo para tragarse lo que cayera en él. De repente vi el gol. Estaba detenido a un lado del camino, la puerta abierta, el motor todavía encendido. Abandonado a toda prisa. Jalé las riendas. Trobano se detuvo, resoplando, los flancos subiendo y bajando rápido. Bajé del caballo y corrí hacia el coche. El revólver en la mano, vacío, pero había sangre en el asiento del copiloto. No mucha, pero lo suficiente para aterrorizarme. «¡Leticia!», grité, mi voz rasgando la tormenta. «¿Dónde estás?». Entonces lo escuché. Un grito, débil, lejano, ahogado por el aguacero. Venía en dirección al río. Corrí como no lo hacía en años, los pies hundiéndose en el lodo, resbalando en las piedras mojadas, ramas golpeándome la cara. El revólver pesaba en mi mano, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Cuando llegué a la orilla lo vi. Rodrigo la tenía en brazos a Leticia, cargándola hacia el agua. Ella se debatía, gritaba, lloraba, intentaba soltarse, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Tenía un corte en la frente, debe haber sido ella al intentar defenderse, pero no parecía sentir dolor, solo determinación. «¡Suéltala!», grité, apuntándole con el revólver. Rodrigo se detuvo, giró despacio, sus ojos encontrándose con los míos. Y en esos ojos vi algo que me heló hasta los huesos. No había humanidad ahí, no había arrepentimiento, no había miedo, solo odio, odio puro, ciego, consumidor. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz demasiado tranquila para la situación. «Soy el hombre que la sacó del río ayer», respondí, manteniendo el arma firme. «Y no voy a dejar que la mate hoy». Se rió, una risa baja, amarga. «Tú no entiendes, viejo. Ella es mía. Siempre lo fue. Ningún otro hombre la va a tener. Y esta cosa», señaló el vientre de Leticia con asco, «esta abominación que carga no va a nacer. Yo me encargo de eso». «Rodrigo, por favor», suplicó Leticia, su voz rota de tanto llorar. «Por Dios, déjame ir. Deja vivir a mi hijo. Prometo que no me verás jamás». «Prometo». «¡Cállate!», le gritó, sacudiéndola. Leticia gritó de dolor. Algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante. «Tienes 3 segundos para soltarla», dije, mi voz saliendo más fría, más firme de lo que esperaba. «3, 2, ¿o qué?», me desafió. «¿Vas a dispararme? ¿Con ella en medio? Apuesto a que ni sabes tirar bien, viejo». Tenía razón. Yo no era un tirador, nunca lo fui. Y con Leticia ahí tan cerca, el riesgo era demasiado grande. Pero no podía dejar que llegara al río. «No de nuevo. 1». Terminé la cuenta y disparé. La bala pasó rozando su cabeza, pegando en un árbol detrás. El estruendo hizo volar a los pájaros. Hizo gritar a Leticia.
hizo que Rodrigo se agachara por instinto, y en ese segundo de distracción, Leticia se soltó. Cayó en el lodo arrastrándose lejos, protegiéndose el vientre con las manos. Rodrigo avanzó para agarrarla de nuevo, pero yo fui más rápido. Corrí y me dejé caer sobre él, tirándolo al suelo enlodado. Empezamos a forcejear. Él era más joven, más fuerte, pero yo tenía algo que él no tenía: rabia. Rabia por todo lo que había hecho. Rabia por haber arrojado a una mujer embarazada al río. Rabia por haber invadido mi casa. Rabia por haber roto mi promesa de protegerla. Intercambiamos golpes. Rodamos en el fango. Me golpeó en la cara, el estómago, las costillas. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero no me detuve. No podía parar. Logré empujarlo y ponerme de pie. Él también se levantó, respirando pesado, los ojos inyectados de odio. «Vas a pagar por esto, viejo», escupió, limpiándose la sangre de la boca. «No», dijo una voz detrás de él. «Tú vas a pagar». Rodrigo giró. Leticia estaba de pie, temblando, ensangrentada pero de pie, y en su mano el revólver que yo había dejado caer durante la pelea. Le apuntaba con ambas manos, los dedos temblorosos en el gatillo. «Leticia», dijo Rodrigo cambiando el tono de voz, intentando sonar gentil. «Mi amor, baja eso. No quieres hacer esto. No eres asesina». «No lo soy», concordó ella, lágrimas mezcladas con lluvia en el rostro. «Pero ibas a matarme. Ibas a matar a mi hijo. Y yo no lo voy a permitir». «Leticia, piensa en nuestro pasado», insistió, dando un paso hacia ella. «En todo lo que vivimos juntos. Te quise, aún te quiero. Todo fue un malentendido». «Quédate ahí», gritó ella, la voz por fin firme. Rodrigo se detuvo. Por un momento, nadie se movió. Solo la lluvia cayendo, solo el río rugiendo al fondo, solo el viento meciendo los árboles. Entonces escuché el sonido de sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. «Se acabó, Rodrigo», dije levantándome con dificultad. «Se acabó». Él me miró, luego a Leticia, luego al río. Vi algo cambiar en su mirada, una decisión siendo tomada, y entonces corrió, no hacia nosotros, no para huir por el camino, corrió hacia el río. «¡No!», grité, pero era tarde. Rodrigo se lanzó al agua. La corrienteza lo atrapó de inmediato, arrastrándolo hacia el centro, haciéndolo girar, tragándolo. Intentó nadar, pero la fuerza era demasiada. Demasiada hasta para un hombre joven y fuerte. Corrí hasta la orilla, buscando algo que lanzar, alguna cuerda, alguna rama, cualquier cosa, pero no había nada, y aunque lo hubiera, ya estaba demasiado lejos. Vi su cabeza sumergirse una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces no vi más. El río se lo llevó, de la misma forma en que él había intentado llevarse a Leticia. Me quedé parado allí, jadeando, empapado, sangrando, mirando el agua lodosa que seguía corriendo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de tragar a un hombre. Sentí una mano en mi brazo. Leticia estaba a mi lado, también mirando el río, también procesando lo que acababa de suceder. «Se suicidó», susurró ella. «Prefirió morir antes que ser arrestado». «¿O prefirió morir antes que vivir sabiendo que tú serías libre?», dije yo. Ella recargó la cabeza en mi hombro y lloró. Lloró todo lo que había retenido en las últimas 36 horas. Lloró por el miedo, por el dolor, por el embarazo, por el hombre que un día amó y que se había transformado en un monstruo. La sostuve, dejándola llorar, sintiendo mi propio cuerpo temblar de agotamiento, de alivio, de tristeza. Las sirenas se oyeron más cerca. 2 patrullas llegaron, frenando en el lodo. Se abrieron las puertas. Voces gritaron. El sargento Oliveira corrió hacia nosotros. «¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rodrigo?». Apunté al río. Se arrojó. La corrienteza se lo llevó. El sargento miró el agua, luego a nosotros,
y lo entendió todo. «Vamos a buscar el cuerpo río abajo», dijo hablando por radio. «Y ustedes dos van al hospital. Ahora». «Mi bebé», dijo Leticia de repente, su voz aguda por el pánico. «Necesito saber si mi bebé está bien». «Vamos a averiguarlo», dijo el sargento con gentileza. «Venga conmigo». La ayudó a caminar hacia la patrulla. Lo seguí, cada paso pesando una tonelada, el cuerpo entero doliéndome, la mente todavía procesando todo lo que había ocurrido. Antes de subir al carro, miré hacia atrás una última vez, al río que casi se lleva a Leticia ayer, al río que se llevó a Rodrigo hoy, y pensé en lo extraña que es la vida, cómo da vueltas el destino, cómo a veces la justicia llega no por la mano de los hombres, sino por la mano de la naturaleza. El río le había dado una segunda oportunidad a Leticia, pero a Rodrigo no le había dado ninguna. Quizás porque no se lo merecía, o quizás porque el río, como yo, había aprendido la diferencia entre quién merece ser salvado y quién merece ser dejado atrás. Subí a la patrulla. Leticia estaba sentada en el asiento de atrás, abrazando su vientre, susurrándole cosas bajito al bebé. Promesas, pedidas de perdón, juramentos de amor. Y mientras la patrulla nos alejaba de esa orilla maldita, bajo la lluvia que por fin comenzaba a amainar, cerré los ojos y di las gracias. Di gracias por haber despertado esa mañana, por haber dejado que Trovano me llevara hasta el río, por haber llegado a tiempo, por haber salvado 2 vidas, y por haber descubierto, después de 7 años de soledad, que mi vida todavía tenía un propósito, que todavía podía hacer la diferencia, que todavía era humano, entre la vida y la espera. El hospital de Agua Comprida era pequeño, solo 6 camas, paredes descascaradas y olor a desinfectante mezclado con humedad. Pero era lo que había. La doctora de turno, doctora Elena, una mujer de unos 40 años, pelo recogido en un chongo apretado, ojos cansados de quien trabaja demasiado, examinó a Leticia de inmediato. Yo me quedé en la sala de espera, sentado en una banca de madera dura, todavía empapado, todavía sucio de lodo y sangre. Una enfermera había intentado llevarme para que me limpiara las heridas, pero me negué. No iba a moverme de ahí hasta saber que Leticia y el bebé estaban bien. El sargento Oliveira se sentó a mi lado, quitándose la gorra mojada. «Fue valiente lo que hizo», dijo. «Tonto, pero valiente». «No tuve opción», respondí, la voz ronca. «Siempre hay opción», dijo él. «Pudo haber esperado a que llegáramos, pudo haberse quedado en casa, pudo haberla dejado arreglárselas sola, pero no lo hizo». Me quedé en silencio, mirando el suelo sucio de barro que mis pies habían arrastrado. «¿Encontraron el cuerpo?», pregunté. El sargento negó con la cabeza. «Aún no. Mandé un equipo a buscar río abajo, pero con la corrienteza así, pudo haber sido arrastrado lejos. Quizás aparezca en unos días, atorado en alguna roca o rama, o quizás nunca aparezca». «¿Y si no murió?», pregunté, la preocupación regresando. «¿Y si logró salir del agua?». «Imposible», dijo el sargento convencido. «Yo vi ese río esta mañana. Va corriendo como tren desbocado. Nadie sobrevive a eso. Y aunque por milagro haya salido, está herido, sin carro, sin papeles, sin dinero. Lo vamos a encontrar». Quise creerle, pero una parte de mí, esa parte que había visto el odio en los ojos de Rodrigo, no lograba relajarse por completo. Nos quedamos ahí sentados en silencio por casi 1 hora. Otros pacientes entraban y salían, un niño con fiebre, un hombre con la mano vendada, una vieja tosiendo. Vida normal. Rutina de hospital de pueblo, como si el mundo no se hubiera casi acabado para Leticia hoy. Finalmente, la puerta del consultorio se abrió. Salió la doctora Elena, quitándose los guantes de cirugía. «¿Familia de Leticia Moreira?», llamó. Me levanté tan rápido que casi me caigo. El sargento me sujetó del brazo.
Soy yo, dije. ¿Cómo está ella? ¿Y el bebé? La doctora me miró con atención, estudiando mi rostro golpeado, mi ropa sucia, mi preocupación genuina. «Usted es el hombre que la salvó», respondió el sargento por mí. «2 veces». La doctora asintió, entendiendo. «Leticia está estable», dijo. «Tiene algunos moretones, cortadas superficiales, está deshidratada y en shock emocional, pero físicamente se recuperará». «¿Y el bebé?», insistí. Ella dudó. Mi corazón se hundió. «El bebé está vivo», dijo por fin. «Los latidos son fuertes, pero Leticia tiene contracciones». «¿Contracciones?», repetí, sin entender. «¿Va a tener al bebé ahora?». «Aún no», explicó la doctora. «Son contracciones de estrés. Su cuerpo pasó por un trauma severo y está reaccionando. Le di un medicamento para intentar detenerlas, pero si no funciona en las próximas horas, el bebé podría nacer prematuro». «¿Sobrevivirá?», pregunté, la voz quebrándose. «Tiene 35 semanas», dijo la doctora. «No es lo ideal, pero si el bebé nace ahora, las probabilidades de supervivencia son buenas. Tenemos incubadora aquí. Y si necesita terapia intensiva neonatal más completa, la transferimos a la capital, Goiânia, adaptada a capital regional de referencia, o simplemente a la ciudad grande». Sentí que las piernas me flaqueaban. Me volví a sentar en la banca, pasándome las manos por la cara. «¿Puedo verla?», pregunté. «Puede», dijo la doctora, «pero solo por unos minutos. Necesita descansar». Entré al consultorio, que se había convertido en cuarto improvisado. Leticia estaba acostada en una camilla estrecha, cubierta con una sábana blanca delgada. Tenía suero en el brazo, aparatos midiendo sus latidos y los del bebé. El rostro estaba pálido, los ojos cerrados, pero respiraba. Estaba viva. Me acerqué despacio sin hacer ruido y me senté en la silla junto a la camilla. «Leticia», llamé bajito. Ella abrió los ojos despacio. Cuando me vio, comenzaron a escurrirle lágrimas. «Joaquín», susurró, «viniste». «Claro que vine», dije, sujetándole la mano. La mano estaba fría, temblorosa. «Te prometí que te iba a proteger. Perdona por haber tardado». «No tardaste», dijo ella, apretando mi mano. «Llegaste, siempre llegas». Me quedé sin saber qué decir. Las palabras parecían demasiado pequeñas para todo lo que había pasado. «¿Cómo estás?», pregunté. «¿Y el bebé?». «Tengo miedo», admitió, la voz temblándole. «La doctora dijo que puedo tenerlo hoy, pero es muy pronto. Él aún no está listo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si lo pierdo después de todo?». «No lo vas a perder», dije, con una firmeza que venía de un lugar que no conocía. «Tu hijo es fuerte. Luchó por sobrevivir hasta ahora. No se va a rendir ahora». «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella, buscando certeza en mis ojos. «Porque es hijo tuyo», respondí. «Y tú eres la mujer más fuerte que he conocido». Lloró un poco más, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de miedo, de alivio, de esperanza. «¿Joaquín?», llamó después de un rato. «Sí, gracias por todo, por salvarme en el río, por darme refugio en tu casa, por volver a salvarme, por no renunciar a mí». Sentí un nudo en la garganta. «No tienes que agradecer», le dije. Fue bueno tener a alguien a quien cuidar de nuevo. Me recordó que todavía estoy vivo, que todavía puedo hacer la diferencia. Ella sonrió, débil pero sincera. «Hiciste la diferencia. Salvaste 2 vidas». «3», corregí mirando su vientre. «Salvé 3 vidas. Tú, tu hijo y la mía». Ella apretó mi mano más fuerte. Nos quedamos allí en silencio por algunos minutos, solo escuchando el pitido de los aparatos, la lluvia que todavía caía afuera, más débil ahora, y la respiración del otro. Entonces Leticia hizo una mueca de dolor. «¿Te duele?», pregunté, alarmado. «Es una contracción», dijo ella respirando profundo. «Está volviendo». Llamé a la doctora. La doctora Elena vino corriendo.
Revisó los aparatos, examinó a Leticia de nuevo. «Las contracciones son más frecuentes», dijo ella, seria. 5 minutos de intervalo. La medicina no aguantó. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que el bebé decidió nacer», respondió la doctora. «Queriéndolo o no, viene. Puede ser en 1 hora, puede ser en 6 horas, pero viene hoy». Leticia empezó a llorar de nuevo. «No estoy lista», dijo ella. «No tengo nada. No tengo ropita. No tengo cuna. No tengo...» «Leticia», la interrumpí, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Tu hijo no necesita ropita ahora. No necesita cuna. Solo te necesita a ti. Viva, íntegra, presente. Y lo estás. Sobreviviste al río. Sobreviviste a Rodrigo. Sobreviviste a todo. Y ahora vas a sobrevivir a esto también». Ella me miró a los ojos, buscando fuerza. «¿Te quedas conmigo?», pidió. «No me dejas sola. No voy a ningún lado». Prometí. «Me quedaré aquí el tiempo que sea necesario». La doctora intervino. «Señor, el parto puede tardar horas. Y usted está herido, necesita tratamiento». «Me quedo», dije, firme. «Puede ponerme curitas aquí mismo, pero me quedo». Ella suspiró, pero no discutió. Trajo material de primeros auxilios y comenzó a limpiar los cortes en mi cara, en mis manos, en mis brazos. Ardía, pero no me quejé. No le quité los ojos de encima a Leticia. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Las contracciones de Leticia iban y venían, cada vez más fuertes, más frecuentes. Ella gritaba, lloraba, apretaba mi mano con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar los dedos. Pero no solté, ni por un segundo. Me quedé allí, a su lado, secándole el sudor de la frente, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento que ni sabía que conocía. «Tú puedes. Ya casi. Tu hijo viene en camino. Solo un poco más». La doctora y la enfermera trabajaron rápido, preparando todo para recibir al bebé prematuro. Incubadora, oxígeno, suero, aparatos. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la lluvia finalmente había parado y el cielo se había abierto mostrando las estrellas, la doctora dijo: «Es hora. Próxima contracción. Empuja con todo, Leticia». Leticia me miró aterrorizada. «No puedo». «Sí puedes», dije. «Eres fuerte, más fuerte que el río, más fuerte que él, más fuerte que todo». Vino la contracción. Leticia gritó y empujó. «Otra vez», ordenó la doctora. «Una vez más». Y entonces, después de 2 empujes más, después de más gritos, después de más dolor y miedo y esperanza mezclados, escuché un llanto pequeño, débil, pero real, el llanto de una vida nueva. «Es un niño», anunció la doctora, levantando al bebé. «Un niño fuerte». Leticia se deshizo en sollozos, mezclando llanto con risa, agotamiento con alivio. Yo también lloré. Lloré viendo a ese bebé diminuto, rojo, gritando con fuerza, luchando por respirar, luchando por vivir. Lloré recordando todo lo que Leticia había pasado, de todo lo que ese bebé había pasado antes incluso de nacer. Lloré pensando en Teresa, que siempre quiso tener hijos, pero nunca pudo, y que ahora, desde algún lugar, debía estar sonriendo. La doctora limpió al bebé rápidamente, cortó el cordón y lo colocó en la incubadora. Pero antes, por solo un segundo, dejó que Leticia lo viera de cerca. «Hola, mi amor», susurró Leticia, tocando el rostro de su hijo con un dedo tembloroso. «Lo logramos. Nosotros lo logramos». El bebé dejó de llorar por un instante, como si reconociera la voz de su madre, como si supiera que ahora estaba a salvo. Luego se lo llevaron a la sala de cuidados intensivos neonatales. Leticia se quedó en la camilla, exhausta, pero con una sonrisa en el rostro que yo no había visto antes, una sonrisa de madre. Me volví a sentar en la silla junto a ella, cansado como nunca antes en mi vida.
Es un milagre, dijo ella, todavía mirando hacia la puerta por donde se habían llevado a su hijo. Sí, concordé. 2 milagros en realidad. 2, tú y él. 2 vidas que no deberían estar aquí, pero lo están. Ella giró el rostro hacia mí. 3 milagros, corrigió ella. Tú también. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. No respondí. No sabía qué decir. Nos quedamos allí en silencio, escuchando el sonido de los aparatos, de su respiración calmándose, de la noche afuera volviendo a la normalidad. Y pensé en cómo la vida había cambiado en solo 2 días. 2 días atrás, yo era solo un viejo viudo cabalgando solo, sin propósito, sin esperanza, solo existiendo. Ahora era el hombre que había salvado 3 vidas, el hombre que había marcado la diferencia, el hombre que había vuelto a vivir. Y por primera vez en 7 años no le tenía miedo al mañana, porque el mañana significaba ver crecer a ese bebé, significaba ver a Leticia recuperarse, significaba tener a alguien a quien cuidar de nuevo, significaba tener una razón para despertar. Y eso, después de tanto tiempo en la oscuridad, era todo lo que necesitaba. Nuevas raíces en tierra vieja. Me desperté con el sol dándome en la cara, todavía sentado en la silla junto a la camilla de Leticia. Todo el cuerpo me dolía, la espalda, el cuello, los brazos, las costillas donde Rodrigo me había golpeado. Pero era un dolor diferente, un dolor que venía con propósito. Leticia dormía profundamente, finalmente descansando después de todo. El rostro estaba más sonrosado, la respiración tranquila. Por primera vez, desde que la saqué del río, parecía en paz. Me levanté despacio, estirando las articulaciones que chasqueaban en protesta, y fui hacia la ventana. Afuera, el día estaba hermoso. El cielo azul sin nubes, el sol caliente secando el lodo de la tormenta de ayer. Pájaros cantaban en los árboles. La vida seguía, como siempre sigue, indiferente a los dramas humanos. La puerta se abrió y la doctora Elena entró, cargando una carpeta. «Buenos días, don Joaquín», dijo en voz baja para no despertar a Leticia. «¿Pasó la noche ahí?» «Pasé», respondí, la voz ronca de cansancio. «Terco», dijo ella, pero había una sonrisa en sus labios. «Venga conmigo. Quiero que vea algo». La seguí por el pasillo hasta la sala de cuidados neonatales. Era un cuartito pequeño, con 2 incubadoras, aparatos parpadeando y una enfermera joven haciendo anotaciones. En la primera incubadora, envuelto en mantas, estaba el hijo de Leticia. Era diminuto, no debía pesar más de 2 kilos. La piel todavía rojiza, los ojos cerrados, los deditos cerrados en puños pequeños. Tenía tubitos en la nariz ayudando a respirar, sensores en el pecho monitoreando el corazón. Pero estaba vivo, respiraba, luchaba. «¿Cómo está?», pregunté, apoyando la cara en el cristal de la incubadora. «Mejor de lo que esperábamos», respondió la doctora. «Nació con 1,9 kilos, pulmones todavía inmaduros, pero respondiendo bien al oxígeno. Si sigue así, en 2 semanas puede ir a casa». «2 semanas», repetí sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Leticia podrá cuidarlo sola?» La doctora me miró con esa forma que tienen los doctores cuando quieren decir algo importante. «Podría, sí, pero va a necesitar ayuda, apoyo. Un bebé prematuro necesita cuidados constantes, sobre todo en las primeras semanas, y Leticia todavía se está recuperando del trauma. Ella va a necesitar una red de apoyo». «Su hermana», dije. «Camila, ella puede ayudar». «Puede», coincidió la doctora, «pero Camila vive en Anápolis, trabaja todo el día, tiene su propia vida, no podrá quedarse con Leticia 24 horas al día». Entendí lo que ella sugería sin decirlo. «Ella puede quedarse en mi rancho», dije, «mientras lo necesite, hasta que se recupere, hasta que el bebé esté fuerte». La doctora sonrió.
Pensé que iba a decir eso. Es lo correcto, respondí, volviendo a mirar la incubadora. Después de todo lo que pasó, no puedo simplemente abandonarla ahora. Usted es un buen hombre, don Joaquín. Solo soy un viejo tratando de hacer lo que puedo, corregí. Regresamos al cuarto. Leticia estaba despierta, sentada en la camilla, bebiendo agua despacio. Cuando me vio, sonrió. ¿Dónde estabas? Me desperté y no estabas aquí. Me preocupé. Fui a ver a tu hijo, dije. Está fuerte, luchador. La sonrisa de ella se hizo más grande, más brillante. ¿Puedo verlo? Enseguida, dijo la doctora. Primero voy a examinarte, ver cómo va la recuperación. Salí del cuarto para darle privacidad. En el pasillo encontré al sargento Oliveira apoyado en la pared, gorra en mano. «Don Joaquín», me saludó. «¿Cómo están?» «Vivos», respondí. «¿Qué es lo que importa?» «Noticias sobre Rodrigo». El sargento hizo una mueca. «Encontramos el cuerpo». Sentí que el estómago se me revolvía, pero no por tristeza, por alivio. «¿Dónde?» «A unos 5 kilómetros río abajo, atorado entre 2 piedras grandes. Los bomberos lograron sacarlo hace una hora. Va al CEMEFO en Goiânia para la autopsia, pero no hay duda, murió ahogado». «Entonces se acabó», dije, más para mí que para él. «Se acabó», confirmó el sargento. «Leticia es libre». Ya no tiene que tener miedo, pero yo sabía que no era tan simple. El miedo no se va solo porque el peligro terminó. El miedo se queda. Vive dentro de uno. Tarda años en irse por completo. A veces nunca se va. ¿Ella tendrá que declarar?, pregunté. Eventualmente sí, pero puede esperar a que se recupere. Tenemos su testimonio, tenemos las pruebas, tenemos el cuerpo. El caso está cerrado. Fue legítima defensa de su parte. Se tiró al río. E intento de homicidio de su parte contra ella. ¿Y la familia de él? ¿Vendrán por ella? Rodrigo era hijo único. Los padres ya murieron. No hay nadie que pida cuentas. Y aunque las hubiera, no tendrían caso. Él intentó matar a su exesposa embarazada. 2 veces. No hay defensa para eso. Asentí, sintiendo el alivio crecer en el pecho. Gracias, sargento, por todo. Quien tiene que agradecer es usted, don Joaquín. Salvó una vida, 2 vidas, 3, si contamos al bebé. Eso no es poca cosa. Se puso la gorra, me dio una palmada en el hombro y se fue. Me quedé parado en el pasillo, procesando todo. 2 días. Solo 2 días desde que Trueno me llevó a ese río. Y mi vida había cambiado por completo. La doctora salió del cuarto. Puede pasar, y puede llevarla a ver a su hijo. Le hará bien a los 2. Entré. Leticia ya estaba sentada en una silla de ruedas que la enfermera había traído. Estaba ansiosa, moviendo las manos, mirando hacia la puerta de la sala neonatal. ¿Lista?, pregunté. Más que lista, respondió ella. Empujé la silla hasta la sala. La enfermera nos dejó entrar, pero pidió que nos laváramos las manos y nos pusiéramos mascarillas primero. Lo hicimos. Luego nos acercamos a la incubadora. Cuando Leticia vio a su hijo de cerca, a la luz del día, se deshizo en lágrimas de nuevo. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de amor. «Es perfecto», susurró, tocando el cristal. «Mira el tamaño de su mano, los deditos, la naricita». «Sí, es perfecto», concordé. «¿Sabes que todavía no le he puesto nombre?», dijo ella, sin quitarle los ojos de encima al bebé. Tenía tanto miedo de que no sobreviviera que ni quise pensar en nombres. Pensé que daría mala suerte. «¿Y ahora?», pregunté. «¿Ya pensaste en alguno?». Ella guardó silencio un momento, estudiando el rostro de su hijo. «Miguel», dijo finalmente. «Miguel, que significa «quién es como Dios», porque fue un milagro que sobreviviera. Fue Dios quien te trajo a ese río. Fue Dios quien hizo que regresaras a tiempo. Fue Dios quien lo protegió de todo. Miguel, nombre fuerte, nombre de guerrero, nombre de sobreviviente.
Es un buen nombre, dije. Miguel Joaquim, añadió mirándome. Si me lo permites. Me quedé sin palabras. Ella quería ponerle mi nombre al hijo, después de solo 2 días, después de todo. Leticia, yo... Por favor, me interrumpió. Salvaste su vida. Salvaste la mía. Eres la razón por la que él está respirando ahora. Quiero que lleve tu nombre. Quiero que cuando crezca y pregunte quién es Joaquim, pueda contarle la historia de un hombre bueno, valiente, que apareció cuando más lo necesitábamos y no nos abandonó. Sentí que las lágrimas subían. No traté de contenerlas. Sería un honor, logré decir. Ella me sostuvo la mano y nos quedamos allí, los 3, yo, Leticia y el pequeño Miguel Joaquim, mirándonos, unidos por algo más fuerte que la sangre, unidos por la supervivencia, por la elección, por el amor. Una semana después, Leticia fue dada de alta. Miguel todavía necesitaba quedarse internado unos días más, pero estaba evolucionando bien, ganando peso, respirando mejor. Camila había venido desde Anápolis, lloró abrazada con su hermana por 1 hora entera, conoció al sobrino y le ofreció su casa a Leticia para quedarse, pero Leticia lo rechazó. «Quiero quedarme en el rancho de Joaquim», dijo ella. «Si él me deja, solo hasta que Miguel pueda salir del hospital y yo me organice. No quiero ser una carga, pero me siento segura allí. ¿Y cómo podía yo decir que no?» Así que la llevé de vuelta al rancho, esta vez en una carreta prestada del vecino, porque un caballo sería demasiado incómodo. Cuando llegamos, Leticia miró la casa, el pastizal, el cielo abierto y sonrió. «Parece que hace años que salí de aquí, pero solo ha pasado una semana». «Una semana intensa», corregí. La ayudé a entrar. Había limpiado la casa, cambiado las sábanas, comprado comida en el pueblo. Quería que se sintiera como en casa. «¿Joaquim?», llamó ella, cuando se estaba acomodando en el cuarto. «Sí, no tienes que hacer todo esto. No es tu obligación cuidarme». «Lo sé», respondí, «pero quiero. Hace tiempo que esta casa no tiene vida. Hace tiempo que no cuido de nadie más que de mí y de Trueno. Es bueno tener a alguien aquí. Es bueno tener una razón para despertar además de la faena». Ella se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo apretado, demorado, lleno de gratitud y afecto. «Eres una persona especial, Joaquim Ferreira da Silva. Espero que lo sepas. Solo soy un viejo ranchero que estaba en el lugar correcto a la hora correcta», dije. «No», corrigió ella. «Eres mucho más que eso. Y un día, cuando Miguel crezca, se lo contaré. Le contaré sobre el hombre que salvó su vida antes incluso de que naciera. El hombre que nos dio una segunda oportunidad. En los días que siguieron, creamos una rutina. Cada mañana, yo llevaba a Leticia al hospital para visitar a Miguel. Ella pasaba horas allí, hablando con él a través del cristal de la incubadora, cantándole nanas, contándole historias de cómo sería su vida cuando él saliera. Yo esperaba en la sala de espera, a veces conversando con otras familias, a veces solo sentado en silencio, pensando en cómo la vida había cambiado. Por la tarde, volvíamos al rancho. Leticia descansaba mientras yo me encargaba de la faena. Pero ahora, la faena tenía más sentido. No era solo para pasar el tiempo, era para preparar la casa. Para cuando Miguel llegara. Arreglé el cuarto de huéspedes, transformándolo en un cuarto de bebé improvisado. Camila había traído una cuna prestada, algunos vestiditos, pañales. Vecinos que se enteraron de la historia también mandaron cosas, cobijas, biberones, hasta algunos peluches viejos pero limpios. La comunidad, como suelen hacer las comunidades pequeñas, abrazó a Leticia y a Miguel como si fueran suyos. Doña Marieta, mi vecina, apareció un día con una olla enorme de caldo de pollo. «Para que la muchacha se fortalezca», dijo empujando la olla en mi mano.
Y usted también, Joaquín, está más flaco que palo de escoba. Otras vecinas vinieron también, trayendo comida, ropa, consejos. Se creó una red de apoyo que yo ni sabía que existía. Gente que apenas conocía se ofrecía a ayudar, a cuidar, a estar presente. Y yo me di cuenta de algo importante. Uno no necesita hacerlo todo solo. Uno no necesita cargar con el peso del mundo sobre los hombros. A veces, todo lo que necesitamos es aceptar ayuda, aceptar que hay gente buena en el mundo, aceptar que la comunidad existe para eso, para apoyarse en los momentos difíciles. 15 días después del nacimiento, Miguel finalmente fue dado de alta. Leticia y yo fuimos a buscarlo juntos. Cuando la enfermera puso aquel bultito pequeño, envuelto en cobijas, en los brazos de Leticia, vi la transformación en su rostro. Ya no era la mujer asustada que yo había sacado del río. Era una madre, fuerte, determinada, llena de amor. De vuelta al rancho, Miguel durmió todo el tiempo en el regazo de su madre. Cuando llegamos y Leticia lo llevó al cuartito que yo había preparado, ella se detuvo en la puerta y se quedó mirando. La cuna, la ropita organizada, los muñecos de peluche, la luz suave entrando por la ventana. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó emocionada. Yo y la mitad del pueblo, corregí. Hay mucha gente que está echando porras por ustedes. Ella acostó a Miguel en la cuna con cuidado, como si estuviera hecho de cristal. El bebé siguió durmiendo, ajeno a todo, respirando tranquilo. «Bienvenido a casa, Miguel», susurró Leticia. «Bienvenido a tu hogar». Y en ese momento, mirando a la madre y al hijo, a esa pequeña familia que el destino había puesto en mi vida, entendí algo fundamental. Uno no elige cuándo cambia la vida. No elige cuándo aparece alguien necesitando ayuda. No elige cuándo el corazón decide volver a latir más fuerte. Pero sí elegimos qué hacer con eso. Elegimos si vamos a extender la mano o a dar la espalda. Elegimos si vamos a amar de nuevo o a seguir viviendo en el pasado. Elegimos si vamos a dejar que el dolor defina quiénes somos o si vamos a usar el dolor para convertirnos en alguien mejor. Yo había elegido extender la mano, y esa elección, simple y obvia, había salvado 3 vidas. La de Leticia, la de Miguel y la mía. Porque por primera vez en 7 años, mirando a aquel bebé durmiendo tranquilo en la cuna, ya no sentía ese vacío en el pecho. Sentía propósito. Sentía vida. Sentía que valía la pena despertar al día siguiente. Y eso, después de tanto tiempo en la oscuridad, lo era todo. Cuando el silencio se vuelve canción, 3 meses habían pasado desde aquel día en el río. 3 meses desde que había visto a Leticia ser arrastrada por la corriente y decidí que no iba a dejar morir a nadie más delante de mí. 3 meses desde que mi vida había dejado de ser solo supervivencia y había vuelto a tener color, sonido, propósito. Era una mañana de septiembre, el tipo de mañana que el campo, el matorral, ofrece cuando está generoso. Cielo azul sin fin, brisa tibia, trayendo aroma a zacate seco y tierra roja, pájaros cantando en los árboles alrededor de la casa. Me desperté con un sonido que no escuchaba hacía décadas en mi rancho, el llanto de un bebé. No era un llanto de dolor, era el llanto mañanero de Miguel pidiendo atención, comida, abrazos, un llanto que significaba vida, salud, futuro. Me levanté despacio. Mi cuerpo de 62 años me reclamaba todas las mañanas, pero reclamaba menos ahora que tenía razones para salir de la cama. Y fui a la cocina. Puse agua a hervir en el fogón de leña, preparando el café del modo en que Teresa me enseñó. El aroma fuerte llenó la cocina y por un momento cerré los ojos, dejando que el recuerdo de ella me visitara sin dolor. «Buenos días, Joaquín». Abrí los ojos. Leticia estaba en la puerta de la cocina, con Miguel en brazos.
El bebé había crecido tanto en estos 3 meses que parecía otro niño. Ya pesaba casi 5 kilos, la piel rosada y sana, sus ojitos oscuros y atentos observando todo con curiosidad. Ya no parecía aquel ser frágil y diminuto que había nacido en medio de la tormenta. «Buenos días», respondí, sirviendo café en 2 tazas viejas. «¿Cómo pasó la noche?» «Se despertó solo 2 veces», dijo ella, sentándose a la mesa. «Ya duerme mejor. Creo que por fin está agarrando el ritmo». Me senté del otro lado de la mesa, tomando el café caliente, observando a Leticia hablarle bajito a Miguel, haciendo esas muecas que las madres hacen y que arrancan sonrisas sin dientes a los bebés. Ella había cambiado mucho en estos 3 meses. El miedo que habitaba en sus ojos había disminuido, sustituido por algo más fuerte: determinación, propósito de madre. Había subido un poco de peso, el rostro ya no estaba pálido y delgado, y había una ligereza en ella que no existía antes, como si finalmente tuviera permiso para ser feliz. «¿Joaquín?», me llamó sacándome de mis pensamientos. «¿Mande? Necesito conversar contigo sobre algo». El tono era serio. Mi estómago se apretó. «¿Puedes hablar?». Ella respiró hondo, acomodando a Miguel en su regazo. «Camila me consiguió un departamento para mí en la ciudad. Pequeño, 2 recámaras, pero suficiente para mí y para Miguel. Ella conoce una guardería que acepta bebés. Y yo conseguí un puesto en una tienda para trabajar medio tiempo. No es mucho, pero sirve para empezar». Me quedé quieto, sabiendo lo que venía después. «Yo me iba la semana que viene», continuó ella sin mirarme a los ojos. Ya hasta había arreglado todo con Camila. «Pero, la animé. Finalmente me miró y vi lágrimas formándose en esos ojos castaños. «Pero no puedo. No puedo irme de aquí, de esta casa, de usted. Parece que estaría mal. Sería olvidar todo lo que ha hecho. Sería abandonarlo después de que usted no me abandonó». «Leticia», le dije gentil pero firme, «no me debes nada. Hice lo que cualquier persona decente haría. Necesitas reconstruir tu vida, tener tu independencia. No puedes quedarte aquí para siempre solo por gratitud». «No es solo gratitud», dijo rápido, las lágrimas escurriéndose ahora. «Es más que eso. En los últimos 3 meses, esta casa se volvió nuestro hogar. Usted se volvió familia. Cuando pienso en irme, en llevar a Miguel lejos de aquí, se me aprieta el pecho, porque sé que no va a crecer viendo al Señor todos los días, no va a escuchar sus historias, no va a aprender de usted, y yo lo voy a extrañar. Su presencia, su paz». Sentí algo moverse en mi pecho, algo que llevaba dormido tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía. «Y yo los voy a extrañar también», admití, la voz saliendo más ronca de lo que esperaba. «Estos 3 meses han sido los mejores que he tenido desde que Teresa murió. Tenerlos aquí, tener vida en este rancho de nuevo, tener una razón para levantarme además de la faena, lo cambió todo. Pero no puedo ser egoísta. Ustedes necesitan tener sus propias vidas. No pueden quedarse atados aquí por culpa de un viudo viejo y solitario». «¿Y si quisiéramos quedarnos?», preguntó ella directo. «No como inquilinos, no temporalmente, sino como familia, de verdad». Me quedé sin palabras. «Sé que suena loco», continuó ella, las palabras saliendo rápido ahora. «Sé que solo nos conocemos hace 3 meses. Sé que no me debe nada más. Pero en estos meses aprendí quién es usted. Aprendí que es bueno, honesto, trabajador. Aprendí que cuida de quien ama sin pedir nada a cambio. Aprendí que es el tipo de hombre que quiero que Miguel tenga como ejemplo. El tipo de hombre que quiero cerca». «Leticia, escúcheme, por favor», me interrumpió. «No estoy pidiendo nada romántico. No estoy confundiendo gratitud con amor. Solo estoy
Solo estoy pidiéndole quedarse, para ser parte de esta familia rara en la que nos convertimos. Puedo trabajar en la ciudad, puedo ayudar aquí en el rancho, puedo pagar renta si quiere. Pero por favor, no me corra, no nos corra. Miré a ella, luego a Miguel, que me observaba con esos ojitos curiosos, sin entender nada de la plática, pero sintiendo su importancia. Y me di cuenta de algo. No quería que se fueran. No quería volver al silencio. No quería volver a las comidas solitarias, a las noches vacías, a los días que se arrastraban sin sentido. En los últimos 3 meses yo había vuelto a ser humano. Había vuelto a sentir, a reír, a tener esperanza en el mañana. Y todo eso era por culpa de ustedes. No tienes que pagar renta, dije finalmente. No eres una huésped, eres familia, y la familia no paga por estar en casa. Leticia empezó a llorar más fuerte, lágrimas de alivio escurriéndose por su rostro. ¿Entonces podemos quedarnos? Pueden, confirmé, por el tiempo que quieran. 1 año, 10 años, para siempre. Este rancho es demasiado grande para un hombre solo de todos modos. Siempre lo fue. Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Miguel quedó apretado entre nosotros, pero no se quejó. Solo miraba hacia arriba con esa cara de quien no entiende nada, pero siente que es importante. Gracias, susurró Leticia en mi oído. Gracias por salvarnos, por acogernos, por darnos una familia. Gracias a ustedes, respondí, abrazándola a ella y al bebé, por recordarme que la vida todavía vale la pena, que todavía hay amor en el mundo, que todavía se puede empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo terminó. Nos quedamos así por un rato, los 3 abrazados en la cocina vieja, con olor a café en el aire y el sol entrando por la ventana, iluminando todo. Y en ese momento sentí a Teresa. No era nada místico, nada sobrenatural. Era solo una sensación, un conocimiento profundo. Ella estaba feliz, orgullosa, sonriendo desde donde estuviera, satisfecha de ver que yo finalmente había aprendido la lección que ella siempre trató de enseñarme, que la vida continúa, que el amor no termina cuando alguien se va, solo se transforma, que siempre se puede elegir abrir el corazón de nuevo, incluso después de pérdidas terribles, que familia no es solo sangre, es elección. Las semanas que siguieron fueron de adaptación. Leticia comenzó a trabajar medio tiempo en una boutique de ropa en el pueblo vecino, a pocas horas de cabalgata de aquí. Yo cuidaba de Miguel mientras ella estaba fuera, descubriendo habilidades que no sabía que tenía. Cambiar pañales, preparar biberones, arrullar, jugar. Al principio era extraño, torpe, pero pronto se volvió natural. Miguel era un bebé tranquilo. Lloraba poco, sonreía mucho y ya mostraba una curiosidad enorme por el mundo a su alrededor. Cuando lo llevaba conmigo a hacer la faena, amarrado en un rebozo a mi pecho, como Leticia me enseñó, él se quedaba mirando todo con esos ojos abiertos. Las vacas, las gallinas, trueno, el cielo abierto. «Este muchacho va a ser ranchero», dijo doña Marieta un día cuando pasó a visitar y vio a Miguel fascinado observando el caballo. «Tiene la mirada de quien nació para la tierra. O va a ser lo que él quiera ser», corrigió Leticia, pero sonriendo, «con tal de que sea feliz». La comunidad había abrazado completamente a nuestra familia extraña. El cura se encargó de bautizar a Miguel en la iglesia pequeña del pueblo, con la mitad de la población presente. Vecinos que apenas conocía aparecían con regalos, ropita, juguetes, víveres. Era como si todos sintieran que esa historia, la historia de la mujer que sobrevivió al río y del hombre que la salvó, era de ellos también. Una historia de esperanza en un mundo que a veces parece tener poca. Un día, ya cerca del final del año, cuando Miguel ya tenía casi 5 meses y comenzaba a intentar sentarse solo, Leticia me llamó a la terraza. «Ven acá, quiero mostrarte algo». Fui.
Ella sostenía un papel oficial, con sellos y firmas. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es el acta de nacimiento de él», dijo. Por fin logré registrarlo. Estaba esperando a que el caso de Rodrigo se cerrara por completo para no tener problemas. Y mira aquí, señaló la línea del nombre. Miguel Joaquín Moreira. Y en la línea del padre, en lugar del nombre de Rodrigo o un guión indicando padre desconocido, estaba en blanco, esperando. «Quería preguntarte algo», dijo Leticia, nerviosa. «Y puedes decir que no, sin ningún problema. No me voy a enojar, lo prometo. Puedes preguntar». Ella respiró hondo. «¿Aceptarías ser su padre? Legalmente, quiero decir. Adoptarlo, darle tu apellido completo, para que cuando crezca no tenga dudas de quién es su padre, de quién eligió ser su padre». Me quedé sin aire. «Leticia, yo tengo 62 años. Él es un bebé. Cuando él tenga 20, yo voy a tener 82. Puede ser que ya no esté. Puede ser que sí estés», me interrumpió. «Puede ser que veas cómo crece, que vaya a la escuela, se gradúe, se case, tenga hijos. Puede ser que tengas 20 años más por delante, o 30, o 40. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero lo que sé es que en estos 5 meses has sido más padre para él de lo que el hombre que me embarazó jamás lo sería. Cuidaste, protegiste, amaste, y eso es ser padre. No es la sangre, es la elección». Miré hacia la ventana, donde Miguel estaba acostado en la cuna que habíamos puesto en la sala, jugando con un móvil colorido que doña Marieta había hecho. Sonreía. Hablaba solo en esa lengua de bebé que no tiene sentido, pero que es lo más hermoso del mundo. Y me di cuenta. Amaba a ese niño. Amaba como si fuera de mi sangre. Amaba como si hubiera estado allí desde la concepción. Amaba porque me había dado una razón para volver a vivir. «Sí», dije, girándome hacia Leticia. «Acepto. Sería un honor ser el padre de Miguel». Ella me echó los brazos al cuello, llorando y riendo al mismo tiempo. «Gracias, gracias, gracias». «Deja de agradecer», le dije, riendo yo también. «Soy yo quien debe dar las gracias, por haber elegido quedarse, por haberme elegido». El día de Navidad de ese año, la casa estaba llena. Camila había venido desde la ciudad con su nuevo novio, doña Marieta y su esposo, el sargento Oliveira y su esposa, el cura, algunos vecinos, todos reunidos en la sala pequeña, que de repente no parecía tan pequeña, riendo, conversando, comiendo la comida que cada uno había traído. Miguel, ahora con 7 meses, estaba en brazos de todos, siendo consentido, recibiendo regalos, sonriendo esa sonrisa sin dientes que derretía cualquier corazón. Y yo, sentado en mi mecedora observando todo, sentí algo que no sentía hacía 7 años. Felicidad. Felicidad pura, simple, sin culpa. Porque finalmente había entendido lo que Teresa siempre supo. La vida no termina cuando perdemos a alguien. La vida se transforma, se adapta, encuentra nuevos caminos, nuevos colores, nuevos amores. Y no tiene nada de estaba equivocado en eso. No es traicionar a quien ya se fue, es honrar, es continuar, es demostrar que el amor que nos dieron fue lo suficientemente fuerte para sostenernos incluso después de que partieron. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa regresó al silencio, pero un silencio diferente, un silencio lleno de vida dormida, fui al cuarto de Miguel. Dormía profundamente, sus bracitos abiertos, la respiración tranquila. Me senté en la silla junto a la cuna, solo observando ese pequeño milagro que el destino había puesto en mi vida. Ese niño que no era mío de sangre, pero era mío por amor, por elección, por todo lo que de verdad importa. «Te prometo que te voy a cuidar bien», susurré, tocando su manita con un dedo.
Te prometo que te voy a enseñar todo lo que sé sobre la tierra, sobre los animales, sobre el cielo abierto. Te prometo que te voy a contar historias de tu madre, de lo valiente, fuerte e increíble que era. Y cuando seas lo suficientemente grande para entender, te contaré sobre el día que los conocí, sobre el río, sobre la tormenta, sobre cómo 2 vidas casi se perdieron, pero fueron salvadas, no por mí, sino por algo más grande, por aquello que llamamos destino, Dios o suerte. Te lo contaré todo, y sabrás que fuiste amado, siempre, por todos nosotros. Miguel suspiró dormido, como si hubiera escuchado y asintiera. Salí del cuarto y fui a la terraza. La noche estaba hermosa, estrellada, la luna llena iluminando el pastizal, las cercas, el camino de tierra. Trovao dormía de pie en el corral, cansado después de un día jugando con Miguel en brazos. Leticia salió de adentro y se puso a mi lado, mirando las estrellas también. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella. Estoy pensando en lo extraña que es la vida, respondí. ¿Cómo nos quita todo en un momento y lo devuelve el doble al momento siguiente? ¿Cómo nos rompe para reconstruirnos más fuertes? ¿Cómo pone a las personas correctas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos? ¿Crees que fue eso lo que pasó?, preguntó ella. ¿La vida poniéndonos en tu camino? No, dije, creo que fue al revés. Creo que la vida te puso en peligro para que yo pudiera aprender que aún soy capaz de salvar, de amar, de vivir. Tú y Miguel no fueron puestos en mi camino por casualidad, fueron puestos porque yo los necesitaba tanto como ustedes me necesitaban a mí. Ella recargó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que Teresa lo aprobaría?, preguntó en voz baja. ¿Aprobaría que estuviéramos aquí, haciendo de esta casa un hogar de nuevo? Miré el cielo estrellado y sonreí. Estoy seguro que sí. Teresa siempre decía que una casa vacía es triste, que la casa necesita risas, llanto de niño, ruido. A ustedes dos les hubiera encantado. Amaría a Miguel. Agradecería que me hubieran traído de vuelta a la vida. Entonces tenemos su bendición, dijo Leticia, sonriendo también. La tienen, confirmé, y tienen la mía también, para siempre. Nos quedamos ahí en la terraza, en silencio, solo escuchando los grillos, el viento en los árboles, los sonidos de la noche en el campo. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno, lleno de buenos recuerdos que estábamos construyendo, lleno de promesas de mejores mañanas, lleno de amor, el tipo de amor que no necesita decirse en voz alta porque ya está en cada gesto, cada mirada, cada elección. Y esa noche, en medio de la nada, en un rancho olvidado en el interior de México, 3 vidas se entrelazaron de una forma que jamás se desharía, porque no nos habíamos convertido en familia por accidente. Nos habíamos convertido en familia por elección, y esa es la mejor, la más fuerte, la más verdadera forma de amor que existe. El amor que elige quedarse cuando pudo irse. El amor que tiende la mano cuando pudo dar la espalda. El amor que salva no porque necesita, sino porque quiere. Y mientras las estrellas brillaban allá arriba y Miguel dormía tranquilo allá dentro, finalmente entendí el mensaje que el río había intentado darme esa mañana de junio, que la vida siempre vale la pena, que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, que siempre hay alguien necesitando ser salvado, y que a veces, cuando uno salva a alguien, quien realmente está siendo salvado es uno mismo. En memoria de todos los que alguna vez se sintieron perdidos, solos, sin propósito. Que esta historia sea un recordatorio. Todavía tienen mucho que ofrecer, todavía pueden marcar la diferencia, todavía son necesarios. Y en algún lugar, en este preciso momento, alguien necesita la luz que solo ustedes pueden traer. No se rindan. El río puede parecer fuerte, pero ustedes son más fuertes, siempre.